Me llamo Soledad Ramírez Castillo y tengo 72 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale me gusta si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Todo comenzó hace 3 años, durante las fiestas navideñas. Yo había preparado tamales de dulce como cada año, levantándome desde las 4 de la madrugada para tener todo listo. Mis manos arrugadas molían el maíz, mientras el comal se calentaba despacio, llenando mi pequeña cocina del aroma de masa fresca y canela que siempre había unido a nuestra familia. El vapor subía hacia el techo de vigas de madera, donde colgaban mis chiles secos y las hierbas que recolectaba en el cerro mi hijo Meyer. Aurelio llegó en su camioneta nueva, seguido por Leticia, mi nuera, cargada de joyas que brillaban más que las luces del árbol de Navidad. Detrás venían mis nieto San Sebastián, el abogado exitoso de 30 años que siempre traía traje, aunque fuera domingo, y Paloma, la doctora de 28, que trabajaba en Guadalajara y hablaba con palabras que yo apenas entendía. Todos ocupados viendo sus teléfonos como si fueran ventanas a un mundo más interesante que mi humilde casa junto al lago. «Mamá, qué rico huele», dijo Aurelio distraídamente, pero ya estaba hablando por teléfono sobre no sé qué negocio de exportación de aguacates. Su voz había cambiado desde que se hizo rico. Ahora hablaba fuerte, como si el dinero le hubiera dado derecho a ocupar más espacio en el mundo. Leticia apenas me saludó con un beso al aire, ocupada criticando mi mesa. «Ay, suegra, estas flores ya están marchitas. Why, mental, ¿no tienes algo más moderno?» Yo sonreí como siempre había hecho, tragándome las palabras que querían salir. Ese mantel lo había bordado mi madre, punto por punto, con flores de cempasúchil que parecían danzar entre los hilos dorados. Pero para Leticia era solo algo viejo y feo. Mientras tanto, mis otros hijos, los que no habían tenido tanta suerte en la vida, servían en silencio como siempre. Remedios, mi hija menor de 45 años, limpiaba los platos con manos agrietadas por el trabajo, sin que nadie le agradeciera. Su esposo Martín había perdido el trabajo en la mina de cobre hace 6 meses, y ella cosía huipiles para los turistas en las noches, para mantener a sus gemelos, Valeria y Diego, de 12 años. Pero a nadie parecía importarle su sacrificio silencioso. También estaba mi hijo Patricio, de 50 años, que vendía elotes en el mercado y cuya esposa Carmen había muerto el año anterior de cáncer. Él cargaba con esa tristeza en los hombros como un costal de maíz que nunca pudiera soltar. Sus hijos Cristina y Emiliano, adolescentes tímidos, se sentaban en una esquina, intimidados por la ropa cara y los aires de grandeza de sus primos ricos. Observé cómo Aurelio le contaba a todos sobre su nueva casa en Morelia, con piscina y 3 carros en la cochera, mientras Remedios bajaba la cabeza cuando hablaban de dinero. Patricio permanecía callado, moviendo su café con una cucharita desportillada, y yo sentí una punzada en el pecho que me quitó el aliento. ¿Cómo era posible que en mi propia mesa, la mesa donde había criado a todos mis hijos con el mismo amor, hubiera ahora primera y segunda clase? Sebastián acaba de comprarse un departamento en Polanco, presumía Leticia, ¿verdad, mijo? Cuéntales a tus tíos cuánto costó. Sebastián sonrió con esa sonrisa que había aprendido en la universidad, donde estudió con beca que yo ayudé a pagar vendiendo mis gallinas. Pues fue una inversión importante, dijo sin mencionar la cifra exacta, pero dejando claro que era mucho dinero. Paloma se unió a la conversación, hablando de su viaje a Europa, de los restaurantes donde había comido, de los museos que había visitado. Abuela, tienes que venir a visitarme a Guadalajara. Mi consultorio está en la zona más exclusiva, pero cuando llegó la hora de ayudar a recoger la mesa, todos tenían prisa. Aurelio tenía una llamada importante, Sebastián debía revisar unos contratos, Paloma esperaba a unas amigas. Uno por uno se fueron despidiendo con besos rápidos en la mejilla, dejando sus platos sucios y sus servilletas arrugadas sobre mi mesa de madera. Remedios, Patricio, Carmen y los niños se quedaron hasta tarde, lavando trastes, barriendo migajas, acomodando sillas, como toda la vida. En esa noche, después de que todos se fueran, me quedé en mi patio, viendo las estrellas,
sobre el lago de Pátzcuaro. El agua se veía negra como terciopelo, rota solo por las luces amarillentas de los pescadores que salían a tender sus redes. Se movían como luciérnagas en la distancia. Y yo me pregunté, viendo esas luces que aparecían y desaparecían, ¿qué pasaría si realmente necesitara ayuda? ¿Quién vendría a buscarme en la oscuridad? Esa pregunta me quitó el sueño. Durante semana me la hacía mientras molía masa para las tortillas, mientras regaba mis geranios, mientras bordaba servilletas para vender en el mercado. ¿Realmente conocía a mis hijos? ¿O el dinero los había cambiado tanto que ya no quedaba nada del amor que yo les había sembrado en el corazón? Decidí hacer una prueba que cambiaría todo para siempre. 2 semanas después, en una mañana fría de enero, cuando la niebla cubría el lago como un rebozo gris, Lamí e Aurelio practiqué mi actuación frente al espejo, temblando las manos que había puesto sobre mi pecho. Con la voz más temblorosa que pude conseguir, le dije que necesitaba dinero urgentemente. Los medicamentos para mi corazón están muy caros, hijo. El doctor me dijo que son importados, que sin ellos, dejé la frase en el aire. ¿Cómo hace la gente cuando no quiere decir algo terrible en voz alta? ¿Cuánto necesitas, ma?, preguntó. Pero por el ruido de fondo escuché que estaba manejando, probablemente yendo a una de sus importantes reuniones de negocios. ¿Han 5,000 pesos? Aurelio, es mucho para mí, pero el doctor dice que si no me los tomo. Hubo un silencio que duró una eternidad. Escuché el claxon de su camioneta, voces en la radio, el ruido del mundo siguiendo su curso, mientras yo esperaba una respuesta de mi hijo, Mayo, ay ma, ahorita ando un poco apretado con lo de la casa nueva. ¿No puedes pedírselo a Remedios? Ella siempre ha sido buena para ahorrar. Mi corazón se detuvo como un reloj al que se le acaba la cuerda. Pedírselo a Remedios, que apenas tenía para comprar zapatos escolares. A los gemelos, a Remedios que desayunaba solo café con pan para que sus hijos pudieran comer huevos. Está bien, hijo, murmuré, y colgué sin decir más. Me quedé sentada en mi cocina, viendo el teléfono, como si fuera una serpiente que acabara de morderme. Las lágrimas vinieron solas, calientes y saladas, cayendo sobre mis manos arrugadas, mientras me preguntaba si había malcriado a ese hijo que una vez había sido mi niño más cariñoso. Al día siguiente llamé a Sebastián, mi nieto, el abogado. Le dije exactamente lo mismo, con la misma voz quebrada, el mismo miedo fingido, pero que cada vez se sentía más real. Abuela, es que estoy pagando mi departamento nuevo y el carro. Los primeros años siempre son difíciles, ¿entiendes? No. ¿Tienes algunos ahorros guardados? Su voz sonaba molesta, apurada, como si lo estuviera interrumpiendo en algo mucho más importante que la salud de su abuela. Mis ahorros se acabaron con los gastos del funeral de tu abuelo. Le mentí, porque la verdad era que había guardado cada peso durante años, vendiendo mis bordados en el mercado, haciendo dulces de leche para las fiestas patronales. Ay, abuela, pues ya veré qué puedo hacer, dijo, pero su tono dejaba claro que no haría nada. Te hablo después. Sí, estoy en el bufete con Paloma. Fue peor todavía. Cuando le expliqué mi supuesta urgencia médica, suspiró como si fuera una carga terrible. Estoy haciendo mi especialidad, abuela. El dinero está súper justo. Además, ¿no sería mejor que buscaras tratamiento en el Seguro Social? Pero yo sabía que acababa de volver de unas vacaciones en Cancún, porque había visto las fotos en su Facebook. Ahí estaba mi nieta, brindando con copas de champagne mientras su abuela supuestamente se moría. En cada llamada me dolía más que la anterior. Era como si me arrancaran pedazos del alma con pinza. Estos eran mis hijos, mis nietos, la gente que yo había criado dándoles lo mejor de mí. Los había alimentado cuando tenían hambre. Los había consolado cuando lloraban. Había trabajado día y noche para pagarles estudios. Y ahora, cuando creían que los necesitaba, me daban la espalda. Entonces, llamé a Remedios. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No le mencioné el dinero, solo le dije con voz ahogada que me sentía muy mal. Del corazón, que tenía miedo, mamá. ¿Qué tienes? ¿Ya fuiste
¿Al doctor? Su voz cambió completamente. Se llenó de esa preocupación real que reconoces inmediatamente cuando alguien te ama. De verdad, ansí. Fui, mija, pero yo voy para. Allá no te muevas, no hagas nada, allá voy. En menos de una hora estaba en mi puerta, con los gemelos de la mano y los ojos llenos de lágrimas que brillaban como las estrellas que veíamos sobre el lago. Valeria y Diego, mis nietos de 12 años, tenían caras de susto como si el mundo fuera a acabarse. Mamá, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Desde cuándo te sientes mal? Me abrazó con tal fuerza que sentí todo su amor, traspasándome los huesos, llegándome hasta el alma como agua fresca después de una sequía. Larga me revisó como si fuera doctora, tocándome la frente, tomándome el pulso con dedos temblorosos. ¿Te duele el pecho? ¿Te falta el aire? Dime exactamente qué sientes. Cuando le conté la mentira de los medicamentos caros, no dudó ni un segundo. Fue directo a su bolsa y sacó un sobre arrugado, manchado, que había sido doblado y desdoblado. Milvis, no tengo mucho más, pero aquí están mis ahorros, dijo, y su voz se quebró como un vidrio. Son 2,000 pesos. Es todo lo que tengo para los útiles de los niños y para arreglar la gotera del techo. Pero tu salud es más importante que todo esto. Martín, que había llegado corriendo desde el taller mecánico donde conseguía trabajos de vez en cuando, asintió sin dudar. Doña Sole, nosotros nos las arreglamos como sea. Los niños pueden usar sus útiles del año pasado. Usp y Slope. Ese momento me partió el alma en dos y me la sanó al mismo tiempo. Era como si me estuvieran operando del corazón sin anestesia. Pero, para salvarme la vida, los gemelos, Valeria y Diego, se acercaron con sus cochinitos de barro, esos alcancías que habían estado llenando moneda por moneda durante meses, para comprarse una bicicleta que compartirían. Toma, abuela, nosotros no necesitamos bicicleta nueva, podemos seguir caminando a la escuela, dijeron con una seriedad que me hizo llorar, como no había llorado desde que murió mi esposo en esa noche. No pude dormir. Me quedé despierta viendo el techo de mi cuarto, donde las sombras de las hojas de mi limonero bailaban con el viento. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Remedios, contando esos billetes arrugados, su sacrificio silencioso, su amor incondicional, durante las siguientes semanas. Remedios venía todos los días después de dejar a los niños en la escuela. Me llevaba caldito de pollo que hacía con los pocos ingredientes que tenía. Me acompañaba a caminar por la plaza principal de Pátzcuaro, donde los vendedores de artesanías purépechas nos conocían desde siempre. Doña Sole, ¿cómo está de su corazón?, me preguntaba don Evaristo, desde su puesto de rebozos tejidos por su esposa. Oiga, yo conozco un curandero muy bueno en Sinsunzán. Remedios siempre se detenía a platicar con él, sabiendo que yo disfrutaba esas conversaciones que me hacían sentir viva, presente, importante. No como los saludos apurados de mis otros hijos, que me trataban como un mueble viejo al que había que sacudir el polvo de vez en cuando. Una tarde, sentadas en una banca, junto al embarcadero, viendo a los turistas tomar fotos de las redes de mariposa que usan los pescadores, Remedios me tomó la mano con sus dedos callosos. Mamá, sé que has trabajado toda la vida, que nunca has pedido nada a nadie. Si necesitas más dinero para los medicamentos, puedo buscar trabajo de noche en alguna fonda. Valeria y Diego ya son grandes, pueden cuidarse solos unas horas. Tenía ojeras profundas, porque ya trabajaba desde que salía el sol hasta muy noche, cosiendo y bordando, y aún así estaba dispuesta a trabajar más por mí. También podríamos vender mi máquina de coser, añadió, y ahí supe que ya no podía seguir con esta mentira cruel. Esa máquina era lo único de valor que tenía, su herramienta de trabajo, su forma de sobrevivir. Remedios, hija mía, le dije, tomando sus manos entre las mías, tengo que confesarte algo terrible. La contate, la prueba, las llamadas, las respuestas frías de sus hermanos, la desilusión que me había partido el corazón en pedazos. Le conté cómo Aurelio me había dicho que le pidiera dinero a ella, cómo Sebastián me había tratado como una molestia, como Paloma había suspirado como si fuera una carga. Esperaba que se enojara conmigo por haberle mentido,
por haber jugado con sus sentimientos, por haber puesto a prueba a la familia de una manera tan dolorosa, pero en lugar de eso, me abrazó más fuerte que nunca. Mamá, no me sorprende nada lo que me dices. Yo siempre he sabido cómo son ellos. Por eso nunca les pido nada. Por eso no espero nada de ellos. ¿No estás enojada conmigo por haberte mentido? ¿Enojada? Mamá, estoy orgullosa de ti. Finalmente viste lo que yo he visto siempre. El dinero los cambió, los volvió egoístas y ciegos pero a nosotros no nos va a cambiar nunca. Las lágrimas corrían por nuestras mejillas mientras el sol se ponía detrás de los cerros, pintando el lago de colores naranjas y morados. Era el atardecer más hermoso que había visto en años, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía entendida, amada, valorada. Esa noche, en mi pequeña cocina que olía a canela y piloncillo, tomamos café de olla mientras los gemelos hacían su tarea en la mesa de madera que había sido de mi madre y de la madre de mi madre. Remedios me platicaba de sus sueños. Quería poner un pequeño puesto de quesadillas en el mercado municipal. Con lo poco que tengo ahorrado y lo que tú me ibas a dar para los medicamentos, ¿puedo empezar con algo pequeñito, midillo con una sonrisa que iluminó toda la casa, como si hubieran prendido todas las velas del altar de la Virgen? En ese momento, viendo su cara llena de esperanza y determinación, decidí algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, muy temprano, caminé hasta el banco del centro de Pátzcuaro. Mis piernas temblaban, no de edad sino de emoción y nervios. Saqué todos mis ahorros en 70,000 pesos que había guardado durante años, vendiendo mis bordados de flores y pájaros en el mercado, haciendo dulces de leche y cocada para las fiestas patronales, criando gallinas y vendiendo huevos casa por casa. Era dinero que había pensado repartir entre todos mis hijos cuando muriera, para que cada uno recibiera algo de la herencia de su madre. Pero ahora sabía exactamente qué hacer con el N. Le di todo a Remedios. Cuando puse el sobre en sus manos, se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Mamá, no puedo aceptar esto. Es mucho dinero. Es tu vida entera de trabajo. Claro que puedes aceptarlo, le dije. Y por primera vez en meses, mi voz sonó firme, decidida. Tú fuiste la única que estuvo aquí cuando creíste que te necesitaba. Tú eres quien me ve, quien me escucha, quien me ama sin condiciones y sin intereses. Lloró como una niña, abrazándome y repitiendo gracias, mamá, gracias, como si fuera una oración. Y yo también lloré, pero de felicidad, porque finalmente había hecho algo que tenía sentido, algo justo. Con ese dinero, Remedios puso su negocio. Quesadillas de Doña Sole le pusimos, porque insistí en que llevara mi nombre. Rentamos un pequeño local en el mercado municipal. Compramos los ingredientes más frescos. Y yo enseñé a Remedios todos los secretos de cocina que mi madre me había enseñado a mí, a nuestras quesadillas de flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón prensado y quelites se volvieron famosas en todo Pátzcuaro. Los turistas hacían cola desde temprano y nosotras trabajábamos juntas, madre e hija, creando algo hermoso con nuestras manos, pero la felicidad duró poco. Aurelio se enteró por los chismes del pueblo, como siempre pasa en los lugares pequeños, donde todo se sabe. Llegó una tarde a mi casa, con la cara roja de coraje y los ojos brillando de furia. ¿Cómo le pudiste dar todo tu dinero a Remedios? Yo soy tu hijo mayor, ¿tengo derecho? Exactamente por eso, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Porque eres mi hijo mayor, y nunca actuaste como tal. Cuando tu madre te necesitó, cuando creíste que me estaba muriendo, no moviste ni un dedo. Leticia gritó desde la camioneta, sin dignarse a bajar. Es una injusticia. Nosotros hemos trabajado duro por lo que tenemos. ¿Trabajado duro para ustedes o para la familia?, le pregunté, saliendo al patio para que me viera bien la cara. Cuando creí que me iba a morir, no movieron ni un dedo. Ni siquiera preguntaron cómo me sentía. Sebastián y Paloma también vinieron al día siguiente, ofendidos y llenos de reproche. Me hablaron de abogados, de testamentos, de derechos hereditarios, como si el amor fuera algo que se pudiera demandar en un juzgado. El amor
no se hereda, les dije, parada en la puerta de mi casa, como una guerrera, defendiendo su territorio. Se gana todos los días, se demuestra con acciones, no con palabras bonitas, en las fiestas. Abuela, usted no puede hacer eso, me dijo Paloma, con su voz de doctora importante. Legalmente, todos somos sus herederos. Legalmente, sí, le respondí, pero moralmente. Solo Remedios se ganó este dinero. Cuando ustedes me dieron la espalda, ella me abrió los brazos. Desde entonces, mi vida cambió completamente para mejor. Trabajo en el negocio de remedios, atendiendo a los clientes, contando historias del pueblo a los turistas que quieren conocer la cultura purépecha, sintiéndome útil y querida como no me había sentido en años. En Los Gemelos me ayudan después de la escuela, cargando calles, limpiando mesas, aprendiendo el valor del trabajo honrado. Valeria quiere estudiar para ser chef y Diego dice que quiere poner un restaurante junto al lago. Hemos creado algo hermoso juntos, una familia que funciona de verdad. A los domingos, Remedios, Martín, Los Gemelos y yo vamos a misa en la Basílica de la Salud. Después caminamos por el mercado de artesanías, compramos flores de cempasúchil para el altar de mi casa y regresamos a cocinar juntos. Esas tardes, preparando mole poblano o haciendo tamales para vender, siento que mi corazón está completo. Como no había estado en años San Aurelio, y los otros dejaron de hablarme completamente. Al principio dolía mucho, no voy a mentir, era como si me hubieran arrancado pedazos del cuerpo, pero Remedios me ayudó a entender algo fundamental. Al mamá, ellos no perdieron una madre que los amara. Tú ganaste una familia que realmente ama y te valora, y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz, de verdad, ahora. Mientras escribo esto en mi mecedora, viendo el atardecer pintar de naranja y rosa el lago de Pátzcuaro, puedo decir sin mentir que esta ha sido la decisión más acertada de mi vida. Los pescadores están regresando con sus redes llenas, y yo también regresé con mi vida llena de amor verdadero. Ansí tú, que me escuchas, te sientes invisible en tu familia. Si das, y das sin recibir amor a cambio. Si crees que por ser mayo eres ya, no importas, o que no puedes cambiar tu situación, te equivocas completamente. Tú importas más de lo que imaginas. Tu tiempo, tu corazón, tu sabiduría son tesoros que deben ser valorados y respetados. No tengas miedo de alejarte de quienes no te ven, de quienes te dan por sentado. A veces, las familias del corazón son más fuertes y más reales que las de la sangre. Y recuerda siempre, nunca es tarde para escribir un nuevo final a tu historia. Nunca es tarde para elegir quién merece tu amor. Yo lo hice a los 72 años y puedo decir, con el corazón lleno de paz, que estos han sido los días más felices de toda mi vida. Comparte qué momento te conmovió más. Únete para conocer más relatos de mujeres que retomaron las riendas de su vida. Y ten presente que jamás es tarde para reclamar el trato digno que mereces.